Bueno, oficialmente muy buenas noches para todos, bienvenidos. Cordial saludo a los 9 estudiantes en este momento que se encuentran en la sala. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy, en esta noche tan fría, de lluvia, creo que por varios sectores de la ciudad. Entonces, dar la bienvenida, vamos a comenzar. Hoy voy a abordar dos temas, considero necesarios en cuanto a, ¿cómo se llama? En cuanto a las actividades que estamos haciendo para desarrollar nuestra propuesta, para desarrollar nuestros anteproyectos, y no solo en esta asignatura, sino en otras asignaturas y para su vida ya como profesionales que más o menos en un año y medio ya deben estar optando ustedes por su título. Entonces, en primera medida, vamos a hacer una práctica necesaria, una capacitación algo así pequeña, de esas bases de datos que tenemos acceso en la universidad y que nosotros desperdiciamos, que es una gran inversión que hace la universidad, que a nosotros no nos cuesta nada y por el simple hecho de pertenecer a la Fundación Universitaria de San Gil Uní San Gil, tenemos acceso a esas actividades, a esas bases de datos que nos van a permitir a nosotros hacer búsqueda de información de forma especializada para nuestros trabajos, para nuestras consultas y demás, o simplemente para leer y conocer. Entonces, teniendo en cuenta, primero que debemos tener activo nuestro correo institucional, podemos ingresar a lo que vamos a ver ahorita. Nos vamos a ir en nuestra página web de la universidad a este apartado de Centuria, y aquí en Centuria nos van a aparecer entonces una serie de herramientas para poder trabajar. ¿Qué vamos a ver ahorita? ¿Cómo vamos a ver ahorita? Esta opción de bases de datos, que la voy a abrir por acá, y BLibrary. ¿Sí? Entonces, en esta parte de bases de datos, que la tengo abierta aquí en este caso, vamos a tener estas bases de datos suscritas. Estas bases de datos se cobran. O sea, si usted va a hacer de forma virtual, para poder utilizarla, eso se tiene que pagar. ¿Sí? Uno debe de cancelar una suscripción para poder tener acceso a eso. Entonces, aquí tenemos una serie de bases de datos, ¿cierto? Estas de Legis es normalmente de leyes y demás. Incluso aquí al frente les dice qué es. Vamos a ingresar esa EBSCO. EBSCO es la que nosotros necesitamos conocer y se accede entonces con el correo institucional y el número de documento de identidad. Entonces, ustedes deben tener su correo, su documento de identidad y una vez pueden ingresar a la base de datos EBSCO. Tenemos EBSCO, el Research Database o EBSCO de referencia latina. La sugerencia, tomemos la primera, EBSCO Research Database, que es un repositorio mucho más grande de información. ¿Cuál podría ser la desventaja? Que en este caso tengamos contenido en inglés. Entonces, ustedes aquí en la base de datos, ustedes que son duchos, expertos, eruditos en el manejo del inglés, pues no tendrán problema. Si quieren explorar las maravillosas aguas del español, pues entonces ustedes irían por acá a Language y ahí pueden cambiar su idioma. ¿Cierto? Entonces, mire, aquí ya nos va a quedar en español. Pero como a ustedes les gusta mucho el inglés, ustedes pueden trabajarlo con inglés sin ningún problema. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. O sea, nos permite tomar el idioma que nosotros estemos trabajando, que deseemos implementar. Estamos por acá, ok. Listo. Acá podemos buscar cualquiera de estas bases, ¿sí? O vamos a decirle acá, continuar. Y nos dice que elija una base de datos. Yo las voy a elegir todas para hacer la búsqueda más amplia. Y entonces acá nos dice, bueno, ¿y usted qué es lo que desea buscar? Bueno, vamos a buscar sobre inteligencia artificial, puede ser. Inteligencia artificial. Le doy buscar. Y ahí nos va a aparecer todo lo relacionado, todos los artículos y demás relacionados con el tema de inteligencia artificial. ¿Cuál es la ventaja de estar filtrando aquí? Que este sería como nuestro Google a nivel
académico, investigativo, que pues vamos a tener esa ventaja de que nos va a proporcionar información netamente académica, útil para nuestros proyectos, ¿sí? O sea, eso es lo más bonito, lo más importante, lo más destacable de estas bases de datos, para que lo tengamos muy presente, muy en cuenta. Yo puedo filtrar esas búsquedas, yo puedo limitar aquí ciertas cosas, revisar o tener en cuenta los recursos y demás, ¿cierto? Y aquí entonces perdón, los puedo mirar en PDF, los puedo descargar y demás. Que si entonces estamos teniendo en cuenta que vamos a trabajar con Mendeley, como veíamos en la clase inmediatamente anterior, pues yo los puedo descargar y los puedo tener para construir esa carpetica del estado del arte y poder trabajar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? Con esta primera base de datos, incorporarla en nuestros trabajos, utilizarla, porque mire que lo podemos tener o podemos hacer uso de ella, usufructuarnos de la aplicación, de ese beneficio que nos da la universidad sin ningún inconveniente. ¿Listo? Esa sería entonces la primera base de datos que ustedes deben tener en cuenta, que ingresan con su correo institucional y el documento de identidad de cada uno de ustedes. Si presentan algún problema, que el usuario no los deja entrar, que desaparece bloqueado, que sí, esos inconvenientes, esas inquietudes las pueden elevar al correo de Centuria Chiquinquirá @unisangil.edu.co y ahí les van a solucionar el problema o los problemas que ustedes puedan poseer con esto. Entonces, en este caso, Eh, esa sería, digamos, la base de datos EBSCO. La otra que tenemos, voy a cerrar esto acá, la otra que tenemos es esta que se llama BLibrary. Cuando le vimos BLibrary, digamos, es un convenio que tiene Unisangil con Unired, ¿sí? Bueno, aquí me parece que yo estoy logueado, voy a salir para que observen qué pasa. Normalmente les va a aparecer así, solito, sin, no, a ver, sí, sin ningún dato acá. Yo puedo también buscar aquí por libros, no sé, vamos a buscar sobre el IoT, a ver qué nos dice de IoT. Vamos a darle buscar. Mire, Azure IoT Developer Cookbook. Y aquí nos aparece toda la información. Puedo filtrarlo, puedo filtrar y buscar dentro de los resultados, ¿cierto? Mira, aquí me dicen que puedo buscar por áreas de conocimiento en maestría, por año de publicación y demás, o sea, puedo filtrar. Pero resulta que yo aquí también tengo mi cuenta. Entonces, mi cuenta en este caso, ¿cuál es? Mi cuenta es el documento de identidad y la contraseña es la misma, o sea, o el mismo documento de identidad. Entonces, aquí en este caso vamos a tener, eh, ¿cómo se llama? Vamos a tener eh, identificado aquí que ya tenemos o que ya es mi cuenta y voy a poder empezar a buscar libros sin ningún problema. Mira, acá tengo cómo filtrar, ¿sí? Y voy a poder buscar libros sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes aquí pueden prestar esos libros. ¿Cuál es la ventaja de prestarlos a través de esto? Que ustedes tienen una X cantidad de días, vamos a decir que tenemos 5 días para ese préstamo. Pero si a ustedes se les olvidó devolverlo en los 5 días, o en los 15 días, o el tiempo que tengan, él automáticamente se devuelve, ¿sí? O sea, él dice, listo, mañana se le hizo este plazo, entonces pues mañana ya no puede disponer de este libro. No van a tener inconvenientes porque entonces la plataforma lo que hace es decir, no, usted ya se pasó del tiempo que tiene ¿cómo se llama? Para leer el libro, entonces, listo, no lo vamos a penalizar, pero le quitamos el libro, le retiramos ese préstamo, ¿sí? Mira, aquí hay varios libros.
donde pueden ustedes consultarlos, pueden descargar, pueden visualizarlos para poder trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces miren que tenemos dos herramientas, dos bibliotecas ahí en las cuales podemos obtener un gran sinnúmero de información referente a nuestros proyectos, referente a todo lo que ustedes pueden venir adelantando en estos momentos. No sé si con respecto a esto tengamos alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a estas dos bases de datos. No, señor. Ok, todo claro. Profe, Señor. ¿me puede enviar el link de la primera? Todas están aquí en Centuria. Entonces, la primera es aquí en bases de datos y la segunda es aquí en BeLibrary. ¿Y esto desde dónde sale? Desde Sí. Centuria, aquí en Centuria. Centuria sale ese listado. O sea, de Centuria me lleva a esta página. Listo. Y aquí está bases de datos y está BeLibrary. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Listo. Ok, ahora dijo, hablar a esta hora de esta partecita es, ¿cómo llamarlo? Un castigo, no sé, una penitencia, porque es bastante pesadita, pero vamos a tratar de abordarlo rápido, como para no cansarlos muchos, porque a esta hora ya el cansancio ya se mella, ya estamos hoy a jueves, viene Semana Santa, ya estamos pensando en descanso, entonces vamos a tratar de abordarlo lo más pronto posible, bien explicadito, pero eso sí, por favor, obligatorio. Dudas que tengan, por favor, inmediatamente intervienen, activan el micrófono y me dicen, mire, no entendí esto, porque es que esto es fundamental para lo que van a adelantar, ¿listo? Entonces, permítanme un segundito, cuadro una cosita acá para comenzar a trabajar en esta presentación, porque sí necesito que quede muy claro y que todas las preguntas que ustedes hagan, las hagan en el momento preciso, ¿vale? Entonces, permítanme un segundito. He molestado durante, creo que desde el primer momento en que empezamos a ver trabajo de grado, ¿cierto? Que son las normas. ¿Qué normas nosotros vamos a utilizar para nuestros trabajos de grado? Para nuestro anteproyecto, para nuestro informe final, a excepción de el artículo que entregan ustedes en el segundo semestre. Para los informes de práctica, para aquellos que están adelantando informes de práctica, también aplica esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? ICOTEC, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones, es colombiano. Es un estándar de normas que la verdad no vale nada. ¿Sí? No es que critiquemos lo nuestro, sino que no vale nada a nivel internacional. Eso solo sirve para nosotros aquí a nivel Colombia. Entonces, por eso nosotros utilizamos, o la universidad utiliza un híbrido, porque ICOTEC de pronto lo que tiene es algo bonito a nivel estético. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar unos aspectos generales de las normas ICOTEC, pero ¿qué debemos tener presente? Lo que realmente nosotros vamos a vincular o lo que vamos a trabajar en nuestros proyectos. Entonces, tener en cuenta que pues para el trabajo, el papel que se debe utilizar debe ser hojas carta o A4. Pues, si se va a trabajar impreso, entonces en este caso, ICOTEC nos dice a nosotros que podemos imprimir a doble cara. Pero eso no aplica, muchachos, ojo, quiero ser muy claro, aunque a ustedes todavía les falta mucho para eso, pero ese informe final no puede ir a doble cara, tiene que ir en una sola hojita, ¿sí? O sea, por una sola cara.
¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces viene el punto importante ahora sí en nuestro trabajo y es las márgenes. Entonces, cuando ustedes comiencen a trabajar en su proyecto, debe contar con estas márgenes. Debe tener de izquierda 3 centímetros, 4 si van a utilizar encuadernación, 2 del lado derecho, 4 superior y 3 inferior. Digamos que esto lo actualizado, lo último, serían básicamente las normas 2020-2021, que si mal no estoy, de acuerdo a lo que indagué, se siguen manteniendo las del año inmediatamente anterior. Si sale alguna modificación este año, pues tendríamos que estar pendientes en cuanto a las márgenes o en cuanto al tipo de letra y demás para poder implementar nuestro trabajo. Pero hasta el momento así sería. El tipo de letra, digamos que esas son como por las razones que utilizamos en Unisan Hill, este híbrido implementando y Contec para todo lo de la forma del documento. Ojo, forma del documento, tamaño de letra, tipo de letra, márgenes, espaciado, alineación y demás. Entonces, ¿qué nos dicen? Que ustedes deben utilizar un tipo de letra Arial tamaño 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve muy bonita. Digamos que sí, porque si uno lo compara con APA, que APA a nivel, ¿cómo se llama? Estético, pues APA nos dice que debemos trabajar ¿cómo se llama? Con letra Tiny Roman, tamaño 11, y debe ser alineado a la izquierda. Entonces, pues se va a ver más feito a nivel estético, ¿sí? Es lo único, digámoslo así, para tener en cuenta. Esta sí es una recomendación que cualquier norma la debe hacer y es en cuanto a la redacción. Yo nunca puedo redactar o hacer un texto a nivel impersonal o hablar de mí como primera persona. Yo voy a hablar siempre en tercera persona. Siempre. No puedo decir, yo voy a hacer este proyecto. Y así sea que esté trabajando solo en el proyecto, pues no puedo hablar de mí, sino de manera impersonal, hablar en tercera persona, ¿listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, que a veces cometemos esos errores en redacción, ¿sí? Para que lo tengamos muy presente. Y tener presente también que los capítulos deben ir en hojas separadas, ¿sí? O sea, si terminamos un capítulo, al iniciar hoja, pues debemos saltarnos a la siguiente para poder continuar con nuestra tarea, con nuestra actividad que estamos desarrollando. Los títulos deben tener en cuenta, van en mayúsculas y van centrados, obviamente respetando las márgenes que veíamos en las diapositivas anteriores. ¿Qué más deben tener aquí en cuenta? Deben tener presente en este caso. El tipo de letra se mantiene igualito y las mayúsculas llevan tilde. Ojo, ojo porque muchas veces uno encuentra ese error. Como Word no nos corrige la mayúscula que si lleva tilde o no, entonces lo dejamos así, pero no, ahí estamos cometiendo un error. ¿Listo? Porque las mayúsculas sí deben llevar tilde. Y eso es una norma que estipuló la Real Academia de la Lengua Española hace ya como unos 20 años, más o menos. ¿Listo? Porque antes a eso sí se sobreentendía que por ser mayúsculas no llevaban esa tilde. Pero ojo con eso. La alineación del texto entonces debe ser justificado, que se ve más agradable a nivel visual para poder leer y demás. Entonces, esos son los aspectos generales que podemos tener nosotros en cuanto a las normas ICONTEC, ¿sí? Pero recordemos que nosotros siempre vamos a manejar todo lo relacionado con citas y referencias, perdón, con la forma del documento. Y aquí vemos algunos ejemplos de cómo deben ir esas márgenes y demás. ¿Listo? Todas esas medidas las debemos tener muy presentes a la hora de desarrollar nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, con respecto a normas y Contec, ¿tenemos alguna duda? Dijo silencio positivo administrativo, dirían los abogados. O sea que todo está claro, todo está de acuerdo. Listo. Inge, qué pena. Señor. Su merced puede repetir ese último pedacito, es que está lloviendo muy duro y no lo escucho bien. El último pedacito. Bueno, No, antes de eso, la ¿no? última,
No. Ahí, desde ahí. No, en esa partecita lo que yo estaba explicando, lo que estaba explicando es la disposición de las márgenes, ¿sí? Que entonces los 4 centímetros de un lado, los 2 del otro, los 3 del otro, los 3 del otro, ¿sí? Básicamente es eso. Y pues estaba preguntando que si tenían dudas, preguntas, Ah, ok, Inge, gracias. ¿vale? Bueno, Didier ahí me hace caer en cuenta algo. ¿Ustedes me están escuchando todos bien? Sí. Sí, señor. Ah, ok, Sí, vale. señor. Sí, señor. Sí, ya me queda preocupado ahí, listo. Entonces, ojo porque en esa parte de las normas APA sí es lo más importante, si lo podemos decir, discriminando un poco a normas y Contec. Y en este caso debemos tener presente que las normas APA nos van a decir a nosotros cómo hacer citas y referencias en ¿cómo se llama? En normas. Todas estas normas, listo, para que lo tengamos muy presente. Entonces, cuando hablamos de citas, tenemos dos tipos de citas, dos tipos de cita. Unas citas textuales y unas citas a nivel de parafraseo. Entonces, tenemos dos tipos de frases. ¿Qué son las citas textuales? Básicamente copiar y pegar. ¿Sí? Hacemos el copy-paste de nuestro trabajo, de nuestra actividad. Ese copy-paste, ¿a qué hace referencia o qué? En que tenemos dos tipos de citas. O sea, estas citas textuales se dividen en dos, o las podemos clasificar en dos. Aquellas citas que son menores a 40 palabras o que pueden llegar máximo hasta, no hasta 40, así hasta 40, hasta 40. Pueden llegar hasta 40 palabras. Estas citas deben ir entre comillas dobles, no llevan letra cursiva o no van en letra cursiva. ¿Listo? Y tenemos las citas textuales mayor a 40 palabras o citas de bloque, ¿sí? Las cuales, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Cómo decirlo? No es recomendable utilizar muchas veces este tipo de citas, ¿sí? Porque prácticamente nuestro trabajo se volvería una copia. Lo ideal es no utilizarlas casi, y si las utilizamos, utilizarlas muy poco. ¿Listo? Entonces, esos son los, digamos, los dos principales tipos de citas en cuanto a textuales. Cuando hablamos del parafraseo, el parafraseo que es el otro tipo de cita, el parafraseo es básicamente contar con mis propias palabras, dar una idea, una perspectiva de lo que he leído. ¿Sí? Entonces yo me puse a leer un libro, puse a mirar acerca del Internet de las cosas, y entonces a partir de eso hago una reacción propia con mis propias palabras del tema, una síntesis de eso. Ojo aquí porque Es como un tipo de conclusión. no, Parti- ¿No? no es tanto la conclusión, porque es que la conclusión es como, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se llama? Si yo estoy haciendo un proyecto, si estoy haciendo una investigación sobre la violencia en Colombia, por ejemplo, entonces leí un artículo sobre toda la historia que ha tenido ¿cómo se llama? El conflicto armado en Colombia. Entonces yo puedo decir, listo, leí todo ese artículo que son 20 hojas y entonces comienzo a hablar sobre esa parte. Entonces yo digo, listo, el conflicto armado en Colombia se resume en que nace como oposición al Estado por allá en 1940 y se ha extendido por todos estos años, no, perdón, 1960, 64 puntualmente casi, por allá en Marquetalia, y entonces a partir de esto se ha agudizado la violencia porque se han implementado nuevos métodos para hacer daño, etcétera, etcétera. Esa frase que yo estoy dando, ese aporte que estoy dando, no es de redacción propia mía,
porque lo hice basado o con base en al que leí para poder obtener la información, ¿sí? Un error común que se obtiene en esto es que cambio las palabras, o sea, si en el texto dice la nevera es gris, yo digo la nevera es de color gris. Eso no es un parafraseo, o sea, cambiar una o dos palabritas del texto original no es un parafraseo, eso es una copia, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte. Yo leo, interpreto y coloco mi opinión. ¿Listo? Ojo porque estas citas, tanto las textuales como el parafraseo, se pueden dividir en citas narrativas o en citas parentéticas. Cuando yo hablo de citas narrativas es cuando me hago énfasis al autor. Y en parentética hago énfasis al texto. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar y vamos a explicar cada una de ellas para que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos dos ejemplos de citas textuales menor a 40 palabras. Entonces, esas citas menor a 40 palabras, ¿qué me permiten a mí? Perdón, ¿de qué tipo pueden ser? Enfocadas en el autor o narrativas o enfocadas en el texto o en paréntesis o parentética. Entonces, miremos algo acá. Espérenme un segundito porque necesito aquí subrayarles bien cuáles son esos cambios que se pueden presentar en estas actividades para que ustedes lo comprendan muy bien. La cita que está en la parte de arriba, la cita que está aquí, que es narrativa o basada en el autor, miren cómo se trabaja. Entonces yo diría, analizando la crisis financiera del 2018, Lynch, el apellido del autor va fuera de paréntesis, el año va entre paréntesis, afirma que, y abre comillas, cierra comillas. Y al final de la cita coloco la página o páginas que fueron consultadas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa? Aquí, pues, digamos, lo que nosotros debemos tener presente es esa redacción puntual que podemos trabajar. La cita, en este caso, no debe superar las 40 palabras. ¿Y cuál sería con la diferencia puntual con la cita en paréntesis o parentética? Pues que yo puedo tomar, o todo va primero entre comillas dobles, y al final coloco la sentencia donde va el apellido, el apellido del autor, el año de publicación y la página o páginas utilizadas. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, cuando yo coloco P, es que solo utilice una página. Si coloco PP, ese acrónimo, esa sigla sería páginas continuas. O sea, pp.55, perdón, guión 56. Revisé ¿cómo se llama? Esas dos páginas para dar esa opinión o para escribir eso. Y tenemos otra opción que sería, espérenme aquí. No, creo que sí, o sea, queda claro esta parte de los dos tipos de citas a nivel de citas textuales menor a 40 palabras. Por mi parte, sí, Inge. Sí, señor. Sí, señor. Ojo, porque del correcto uso de estas citas depende que ¿cómo se llama? Que mi trabajo no tenga plagio. ¿Listo? Porque al citar mal, estoy diciendo, o al citar de forma incorrecta, no estoy haciendo el ejercicio como debe ser. ¿Listo? Bueno, tenemos acá las citas en bloque o citas mayores a 40 palabras. Entonces, en este caso, las citas no van entre comillas, pero sí llevan una sangría francesa, que es este espacio de 1.27 centímetros de la margen izquierda donde comienza el texto. Miren que aquí el texto venía normal. Y lo que hace es correrse 1.27 centímetros. No va en cursiva nada, el texto se pega normal. Y recordemos que se pega todito porque es una cita textual, o sea, estamos copiando y pegando. Si tenemos un renglón adicional, lo que hacemos es correr solo ese renglón, otros 1.27 centímetros. ¿Sí? Es lo que nos dice a nosotros.
Y en este caso, que es una cita parentética o en paréntesis, pues al final colocamos a don Sigmund Freud en el año 2015, quien nos dice que PP 50-51, o sea, PP 50-51 quiere decir que son dos páginas seguidas. Consulté dos páginas seguidas. Si ustedes de pronto consultaron la página 50, 51 y 57, yo diría PAGS 51,52,58 o 57, el número que ustedes hayan consultado. Sí, entonces esa es la diferencia. Cuando utilizamos la P solita, es una sola página. Cuando utilizamos PP, es dos páginas seguidas. Y cuando utilizamos PAGS, serían muchas páginas, pero no necesariamente seguidas. ¿Listo? Esa sería entonces la forma de citar o de hacer uso de las citas textuales mayor a 40 palabras, pero cuando nos enfocamos en el autor o parentética. Aquí tenemos la cita de índole narrativo. Entonces, en la cita de índole narrativo, yo puedo decir, según Freud, fuera de paréntesis, ojo, según Freud, fuera de paréntesis, 1915 afirmó que, y comienzo acá. Y al final coloco la página o páginas donde haya consultado. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Que ese sería el otro tipo de citas. Inge, una pregunta. Señor. Digamos, al citar así textualmente, ¿cuántos párrafos mínimos se puede poner? ¿O no importa? ¿O cómo se haría? Pues en teoría, yo puedo utilizar los párrafos que desee. ¿Sí? ¿Qué es lo que no se debe hacer en este caso? Es abusar de estas citas, porque entonces prácticamente nuestro trabajo es hacer un copy-paste completo. Y entonces, ¿dónde está el aporte de nosotros? ¿Sí? No sé si queda claro esa parte ahí de la pregunta que me hacía. Ah, listo. O sea, digamos, se puede usar, o sea, en un caso que se llegue a usar y de pronto sean 3, 4 párrafos, se puede usar, digamos, solo esa vez y se hace esa cita y no más, sería lo recomendable. O Lo hacer la cita, recomendable. pero más cortica, por así decirlo. Exacto. O utilizar el parafraseo, que es mejor. ¿Sí? Ah, bueno, listo. ¿Vale? Tenemos otro tipo de cita que es el parafraseo. Y el parafraseo también se puede trabajar de forma parentética o de forma narrativa. Entonces, cuando hablamos de forma parentética o en paréntesis, diríamos, el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Entonces, ahí en este caso estoy hablando de Ramírez en 1983. Pero también la puedo hacer enfocada en el autor. ¿Sí? Enfocada en el autor. Y entonces digo, según Taleb 2016, el crack bancario de 2018 fue peor por cuenta de la acumulación de riesgos. Y al final, entonces, como es parentética, coloco entre paréntesis la página o páginas consultadas. Y miren que como no son seguidas, perdón, como son seguidas, colocaría PP 30,31. Sí, para que lo tengamos en cuenta, muy presente. Esa es la forma ahí de citar. Aunque ustedes ya tienen la experiencia de ¿cómo se llama? De venir adelantando en algunas asignaturas esto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y el parafraseo es ideal, porque me está indicando a mí como lector, como jurado, que usted realmente se tomaron el tiempo de leer esos documentos, de analizarlos y demás, ¿sí? Por eso es que yo aquí no les coloco un trabajo y digo, en este momento no, vamos a hacerlo de esta forma, no.
no porque nosotros debemos tener muy presente, de acuerdo a las citas, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a especificar en cada uno de los textos. ¿Qué es lo importante? Vuelvo y repito, mayor uso de estas citas en comparación a una cita directa mayor a 40 palabras. ¿Listo? Entonces, esos son los, digamos, los tipos de citas que debemos tener muy presentes. Siempre cada uno de los tipos de cita, ya sea textual menor a 40 palabras, textual mayor a 40 palabras, parafraseo, todas se dividen en dos siempre, van a tener dos clasificaciones. Parentética, que es cuando nos enfocamos a hablar sobre el libro, o narrativa, que es cuando hablamos con base en el autor. ¿Listo? No sé si hayan dudas al respecto mientras tanto. Por el momento no. Gracias. Acá tenemos otros ejemplos de cómo hacemos ese parafraseo. ¿Sí? Y tenemos otro ejemplo acá para que lo tengamos muy en cuenta. Inge, qué pena. Señor. A ver si lo entendí bien. Parafrasear es contar, digamos, que ese artículo, ese párrafo, pero con nuestras palabras y al final referenciarlo de quién es. Tal cual así. Okay. Yo leo el documento, la hoja, el archivo, el artículo y digo, listo, yo comprendí esto y eso es lo que llegó aquí a escribir. O sea, la idea es no salirse de la idea, ¿sí? Sí, o sea, conocer cuál es la idea de esta persona para poder entenderla, ¿sí? Pero respetándole los derechos de autor, Ok, Inge, gracias. ¿vale? Mira, acá tenemos otro tipo de cita. Cuando hablamos de una cita parentética o en paréntesis basada en el texto, entonces tanto el autor como la editorial y las páginas van los tres ¿cómo se llama? Entre paréntesis. Y ahora venimos con algo importante que ustedes deben utilizar muy bien y son las referencias. Aunque acá ya tenemos una ayuda muy grande y es Mendeley, porque Mendeley me genera esto automáticamente. Nosotros debemos conocer cómo se debe citar, cómo se puede trabajar en este caso sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundito. Bueno, entonces vamos acá con los elementos de una referencia. Sí, lo que les digo, Mendeley ya nos hace a nosotros esto automáticamente, pero lo ideal es conocer cómo se construye una referencia. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Son 4 aspectos básicos en cuanto a una referencia. Recordemos la diferencia. Las citas son cuando yo le estoy dando ese crédito al autor y las referencias son el listado de citas que he utilizado durante todo mi documento, para que lo tengamos así muy, muy explícito, muy claro. Entonces, tenemos que toda cita se compone de
la información del autor, la información de la fecha, la información del título de la obra y la información de la fuente, de dónde fue extraído ese documento, de dónde fue consultado y demás. Entonces tenemos que, cuando nosotros citamos libros, vienen los apellidos del o los autores, coma, la inicial del nombre, entre paréntesis al año en que fue publicado, el nombre del libro y la editorial. ¿Sí? Eso sería cómo referenciar un libro. Cuando yo cito una revista, ojo que no son revistas de esas de chismes, revistas así, ¿no? Revistas científicas. Entonces yo digo que vuelve lo mismo con el apellido o los apellidos del autor, los autores, el año entre paréntesis, el título como tal de la revista, perdón, el título del artículo de la revista, el nombre de la revista y la página donde fue consultado o las páginas donde fue consultado. ¿Listo? Porque recordemos que normalmente una revista va a tener muchos artículos. Entonces yo debo especificar en qué página puntual están los artículos que yo estoy leyendo o que he postulado para que otra persona lo lea. Ojo con este tipo de referencia. Cuando nosotros vamos a citar de un periódico que se puede, recomendación de Edison Caicedo. Busquemos periódicos que sean de índole o que tengan un buen nombre o una credibilidad. Entonces, en este caso, utilicemos periódicos como El Tiempo, El Espectador. No van a utilizar periódicos como El Cubo, La Chiva, no sé, esos periódicos así como El Extra, sí, otro que mejor dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque de todas maneras no van a generar ¿cómo se llama? Un aporte significativo, y cuando mi jurado lo revise, lo que va a decir es, o sea, este trabajo no tiene un peso científico, un peso académico en el desarrollo de las actividades. ¿Listo? Ojo con esa parte. Cuando hablamos de tesis o disertaciones, vienen los mismos componentes anteriores, pero viene aquí el nombre de mi tesis o la tesis que estoy consultando, y entre paréntesis rectangulares, ¿qué tipo de tesis es? ¿Es una tesis de maestría, una tesis de doctorado, una tesis de pregrado? ¿Sí? Y el claustro universitario que apoyó o que dirige o que es dueño de esa tesis. Seguido de la URL donde se encuentre el archivo. ¿Sí? Entonces miren que en algunas cositas llevan más datos y demás, pero digamos que mantenemos todas un mismo estándar. Tenemos aquí referencias a nivel de sitios web, porque no siempre vamos a poder descargar el documento en PDF, lo vamos a poder encontrar en PDF. Entonces tenemos tres tipos de referencias cuando hablamos a sitios web. La primera es cuando son sitios con contenido estático, no cambia en un periodo de tiempo larguito, ¿cierto? Entonces en ese caso decimos que vienen los apellidos y la inicial del él o los autores, la fecha en que se publicó, el título de la página web y el nombre de la página. Y viene acompañada con la URL de la página. ¿Por qué se recomienda o por qué se cita la URL? ¿Y por qué se solicita especificar en qué fecha fue publicado? Porque recordemos que en Internet todo puede cambiar. Incluso Wikipedia,
que no es recomendable buscar porque cualquiera puede editar, eso sería un fallo ahí en su edad. Las páginas web con actualizaciones frecuentes, entonces vienen normalmente apellidos, nombres, pero la diferencia radica en esta parte que se llama recuperatum. Yo como que... espérame a ver, no, espérame porque acá me confundí. Bueno, bueno, yo les decía era esta fecha. Yo les decía era hasta aquí esta fecha. Importante porque ¿qué pasa? Si yo les digo que consulté el documento del 20 de mayo de 2020, al día 21 lo pudieron cambiar. Entonces el jurado o la persona que está realizando el trabajo va a decir, bueno, ¿y usted por qué está haciendo una aseveración que no es? Porque mire que en esa página no hay nada. Y yo le digo, no, qué pena. Es que como fue consultada en esa fecha, pues ya cambió, pudo cambiar, no tenemos la culpa de eso. Y acá tenemos el otro tipo, que sería cuando tenemos algún formato especial dentro de la página web. Entonces vienen los apellidos de la persona o de las personas, la fecha de consulta o de publicación del artículo, de lo que estamos revisando, el título del archivo, especificamos su extensión, si va a ser un archivo Excel, de Word, de PowerPoint, etcétera, y el nombre de la página, seguido de la URL, que tenga la página web. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo citamos documentos legales o leyes? Pues viene la ley, el decreto, entonces yo diría ley 1095 de 2006, ley 906 de 2004, decreto, tal. ¿Listo? Y se coloca entonces el objeto como tal del contrato. Entonces en este caso sería por el cual se modifican normas que regulen la impugnación de la paternidad y maternidad. Cualquier otra ley que consideren que se necesita para su proyecto la deben citar así. Y aquí debemos especificar la fecha en que fue publicada esa ley. ¿Qué pasó acá? La fecha en que fue publicada esa ley y ¿cómo se llama? Es el diario oficial en el caso de Colombia del Congreso. Porque a partir de ese diario oficial dice que la norma, los honorables congresistas la regularon, la modificaron, la expidieron en X fecha. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. De acuerdo a ese número, podemos encontrarlo. Yo puedo citar entrevistas, pero debemos tener en cuenta que si esas entrevistas están contempladas dentro de un canal en YouTube, sí lo puedo tomar como una fuente llamada entrevista. Pero si no, entonces en este caso debemos utilizarlo como una comunicación personal. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Puedo citar también, puedo referenciar informes o reportes, en este caso. Esos informes o reportes van a llevar la entidad que lo realizó, el año en que lo hizo, el título de esa información o de ese reporte, lo revisaríamos ahí en ese caso. El lugar donde fue publicado y la editorial. Y le adicionamos la URL donde fue consultado o donde se puede descargar. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta cómo se haría esas referencias a nivel de reporte. Tenemos acá, cuando son trabajos en PDF que no son un capítulo de libro, que no son un artículo, sino que son apenas como una guía, ¿sí? Yo creo una guía, un manual de usuario para una actividad, pues entonces es un PDF. Entonces, aquí lo puedo citar. ¿Cómo lo referenciaría, perdón? El apellido o apellidos de los autores, el nombre, el título, en este caso, una guía para combatir el acoso. Y entre paréntesis debo especificar que es un archivo .pdf. Y que si desean conocer información, digamos ahí en ese caso yo debo colocar la URL del
documento, para que lo tengamos en cuenta. La entrada de un diccionario, cuando hablamos de un diccionario es cuando hablamos de definiciones de las palabras. Entonces, en este caso, debemos tener presente lo siguiente, que normalmente ¿cómo se llama? Los diccionarios especializados como el de la Real Academia de la Lengua Española, pues tienen, ¿cómo se llama esto? No tienen una fecha, no tienen una fecha. Ese acrónimo de SF significa fecha, perdón, sin fecha. ¿Listo? Lo ideal, ojo porque no a veces se encuentra muchos en los documentos. Muchos documentos uno los encuentra SF, 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 o sea, sin fecha. No. Propendamos por buscar y si es necesario, no utilicemos ese documento. Si es necesario, no utilicemos ese documento. Porque, ¿qué pasa? Le resta importancia en ese caso. Pero en este caso, como la Real Academia de la Lengua Española tiene un goodwill, un buen nombre, yo sí lo puedo utilizar así. Y un diccionario no va a contar con fecha, en este caso de publicación, porque el diccionario viene con publicaciones y todos los días hace actualizaciones, hace mejoras y demás, hace cambios, introduce palabras que no debe introducir. Entonces, bueno. Y en este caso yo especifico cuál es el tema que tomé y le digo la fecha en la cual fue recuperado, ¿cierto? En la fecha en la cual fue recuperado y la URL, para que lo tengamos en cuenta. Recomendación con esto de la Real Academia de la Lengua Española, cuando nosotros vayamos a hacer el glosario en el siguiente semestre en trabajo de grado 2, todas esas definiciones de glosario, preferiblemente hacerlas basadas en lo que nos diga la RAE o la Real Academia de la Lengua Española. Yo puedo citar seminarios, congresos, ¿sí? Como el Seminario Internacional de Ingeniería que participamos hace 2 años y que este año también se vuelve a hacer para el segundo semestre, ¿cierto? En este caso voy a indicar quiénes fueron los encargados de esa ponencia, las fechas en las cuales se desarrolló ese seminario, congreso, conferencia, el título del discurso de la ponencia como tal que fue presentada y en qué conferencia o en qué seminario. Entonces, en el caso de, tomando el ejemplo del Seminario Internacional de Ingeniería, entonces aquí debería ser Seminario Internacional de Ingeniería Unisangil, Unisangil Multicampus, Unisangil C. Chinquirá, San Gil Yopal, Colombia, ¿sí? Como para especificar ahí el país, podríamos especificarlo acá. Soy sincero con respecto a esta, no he visto la primera cita de una canción en un trabajo, ¿sí? No sé, tendríamos que tener una canción que nos hable de Roberto Hernán Sampieri y de cómo creó la metodología de la investigación, ¿sí? O a no ser que vayamos a hacer un estudio en otras áreas, porque es que pues citar una canción como esos reggaetoneros que pues no se les puede ni siquiera llamar música, pues de qué me va a servir a mí esa canción ahí, ¿no? Entonces, no sé, ahí ya tendríamos que mirar el tipo de estudio, pero Puro pues, rock. exacto, entonces ya si uno cita por allá a los Guns N' Roses, no sé, Metallica, Megadeth, Queen, entonces ahí sí ya sería mejor, no mentiras. No, pero es que, bueno, cuando se tiene buen gusto, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está la justificación del por qué yo estoy citando esa canción? ¿Sí? O para cómo me va a aportar a mi trabajo. No lo he visto, o sea, tendríamos que mirar, no sé. Pero lo que sí uno puede visualizar y puede hacer parte de un estudio sería las películas o series. Es así porque digamos que podría, normalmente una película o una serie es basada en un libro. Entonces podríamos decir que sería la versión gráfica de ese libro, si lo puedo citar. O sí he encontrado casos donde los puedo citar. Entonces, ¿yo qué llamaría en este caso? ¿O qué tendría que tener en cuenta? Los datos del director, especificando quién es el director, el año en el que fue producida la película, el nombre de la película, en este caso Rocky, que es una película, y la empresa, la entidad que hizo posible que esa película se produjera. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Puedo citar una app o una aplicación móvil,
teniendo en cuenta los datos de la aplicación móvil, la fecha en la que fue publicado, el nombre de la aplicación, la versión, el repositorio en el cual se está, Google Play, App Store, sí, Apple Store o Google Play o Play Store. Listo. Y la URL donde descargué la aplicación. Este sí es muy utilizado y son los podcasts o contenidos de audio. Eso sí se encuentra mucho. Esos podcasts, pues entonces viene el autor, ¿cierto? El año en el que fue presentado, cómo se llama el podcast o el contenido de audio, el repositorio donde se encuentra ese podcast y la URL donde yo puedo acceder a ese podcast. ¿Sí? Yo puedo subir podcasts en YouTube. Entonces aquí sería, no, en lugar de Spotify, colocaría YouTube, que sería mi repositorio donde va a estar ese podcast. ¿Quiénes hacen podcasts en estos momentos? Normalmente las radios, cuando se hacen investigaciones, yo también hago generación de contenido, se llama eso, generación de conocimiento, a través de un audio donde explico a partes generales de mi proyecto o del proyecto que estoy adelantando. Podemos citar videos de YouTube, ¿sí? Tenemos muchísimo material en ese caso. Ya aquí a nosotros nos toca ser muy críticos y no citar también cualquier video, no esos influencers, ¿cómo es que llaman el otro? Bueno, youtubers, creo que sí. Bueno, no eso, sino desde aspectos que nos aporten directamente al desarrollo de nuestro proyecto, ¿sí? Debemos tener en cuenta el nombre del canal, la fecha de publicación del video, el nombre del video, teniendo en cuenta que es un archivo de audio, de video, y la URL de donde está el video. Puedo citar los tweets o esas publicaciones en Twitter o en otras redes sociales. En el caso de Twitter, pues debo especificar el nombre de la persona, el nombre real, el nombre del usuario, la fecha en la que fue publicado el tweet, perdón. Sí, aunque igual, o sea, es muy raro, es muy eventual, muy, como decirlo, muy poco común que yo cite una red social. Muy poco común. Pero entonces se puede. Mire, Facebook, Instagram, ¿sí? O sea, y menos de estas dos redes sociales, ¿en qué sentido? Según un estudio que leí hace tiempito, el hecho, por ejemplo, y me centro en ella sobre todo, en Facebook. Resulta que decían que Facebook, las personas que normalmente interactúan con Facebook no tienen una buena formación académica. Por ende, aquellas personas que interactúan normalmente con Facebook tenían errores de ortografía y escribían de una forma inadecuada, cosa que no pasaba con Twitter. Twitter decían que era como esa red social de aquellas personas que su formación, su experticia, su conocimiento y su forma de expresar las ideas, pues era de una forma un poco mejor, ¿sí? Entonces, digamos que de acuerdo a ese estudio yo me centraría que, pues solo se podría citar de Twitter, pero también tenemos la opción de utilizar Facebook o Instagram de acuerdo a estas expresiones o de acuerdo a estas formas para poder citar algún trabajo. Habría que mirar que la página sea especializada en el área que queremos hacer y que tenga un soporte válido para poderla incorporar. Esto sí, o sea, es algo con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo y lo tacho aquí bien grande. Porque, ¿qué pasa? Wikipedia no es una fuente confiable. ¿En qué sentido? En que yo puedo modificar lo que hay en Wikipedia. Entonces, yo puedo utilizar Wikipedia de qué forma. Consulten en Wikipedia, pero vayan al final y busquen esas referencias y esas referencias revisen en esas referencias y de esas referencias citen, pero no propiamente en Wikipedia, porque yo como jurado encuentro un texto citado de Wikipedia, yo le bajo puntos. Porque digo, a mí que me comprueba que esto realmente es cierto o es falso, siendo que Wikipedia lo puedo modificar en cualquier momento, ¿sí? Sin tener conocimientos, o sea, sin ser un doctor de leyes, un doctor en ingeniería, un magíster en ingeniería. No necesito conocer eso para poder modificar. Puedo también citar presentaciones de PowerPoint. Acá tenemos el ejemplo de cómo citarlos. Entonces, tenemos dudas, preguntas, inquietudes al respecto con estas formas de citar y de referenciar
nuestros trabajos? ¿O todo claro? Inge, yo tengo una duda. Es que digamos que decían que de informes o de artículos debían llevar como el número DOI o, o el ICN, creo. Sí, señor. El ISBN es para los libros y el DOI es eso se llama ¿cómo es? El, ay, se me olvidó, eso es el número de identificación digital, si no estoy mal. No todos los artículos, sino todas las revistas lo tienen. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que si lo tiene lo coloquemos, si no, no podemos llegar a inventar. Pero el ISBN y el ISSN, esos sí son obligatorios. O sea, libro que usted encuentre, que consulte, tiene que tener ese. Si no lo tiene, es un libro chiviado. Pero mientras que el DOI, ese DOI sí es, porque es que, ¿qué pasa? Ese DOI genera un cobro. ¿Sí? Entonces yo tengo que pagar, por ejemplo, en el caso de la universidad, si la universidad, la revista Matices tuviese DOI, ellos tendrán que pagar un valor, no sé si es mensual, es bastante costoso. Esto para que lo tengamos en cuenta. No sé si quede claro esa parte ahí, David. Sí, señor, es que pues había un ingeniero que decía que solo, o sea, digamos que los artículos decía que tenía, o sea, tenía que ser obligatorio que lo tuviera, si no, no servía el artículo, o sea, no era como veraz, por así decirlo. Entonces, pues tenía esa dudita. No, porque estamos entonces, o sea, ahí estaríamos contrariando algo en el sentido de que hay revistas que no manejan eso. La revista Matices no lo maneja. Y mire que la revista Matices está legalmente constituida y genera conocimiento. La revista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la revista, eso se llama la revista Colombiana de Ingeniería, no lo tiene. Y también tiene un buen prestigio esa revista. Entonces, ahí en ese caso, digamos que esa aseveración no. Que lo ideal es contar con todos los datos, lo ideal, pero van a haber casos donde la revista no lo tenga. Entonces, eso es bueno tenerlo muy presente ahí. No sé si hay alguna otra duda, muchachos. No, señor, una pregunta. ¿De pronto estas diapositivas quedan en el aula? Sí, claro. Sí, sí, sí. Qué sé yo creo que el sábado estaré actualizando todo. Digamos, el video también queda en el canal de YouTube y todas las diapositivas que hemos utilizado en esta asignatura, que esta asignatura sí creo que es la que poco tengo actualizada en Agora. La voy a dejar con todas las ayudas y demás para que ustedes lo tengan ahí. Bueno, y muchas gracias. Con gusto. Listo, muchachos. Entonces creo que si no harían dudas, dejaríamos hasta aquí. Aquellos que presentaron propuestas, las respuestas les debe llegar a los correos, ¿sí? Aquellos que no, pues entonces seguir trabajando en esto. Aprovechen esa Semana Santa, muchachos, que no hay clase. Aprovechen para adelantar todo eso. Miren que ya prácticamente estamos terminando el primer corte académico, ¿sí? O sea, ya llevamos 8 semanas de estudio, nos quedan 8 semanas y aquí ahorita comenzamos esa cuenta regresiva. Cuando nos demos cuenta ya estamos en el 5 de junio, donde termina nuestro semestre y no hemos hecho nada. ¿Listo? Entonces, porfa, yo sé que ustedes están trabajando muy bien, entonces continuar trabajando en esos proyectos, en esas propuestas para tenerlas listas y esperar a ver qué nos dice el comité. Lo ideal es que seguimos acá. La presentación de avances, de revisión y demás, lo ideal es hacerla en estos espacios. No sé, ¿alguien iba a intervenir? Qué pena. Ahora yo. Ah, Hola, Duan, señor. entonces, pues ya entonces podría yo comenzar a hacer unos informes escritos, por decirlo así. Sí, claro. O- Sí, sí, eso es lo ideal. bueno, pues entonces comienzo, ya que está en Semana Santa, comenzar a hacer los informes escritos del comienzo de la especialización y demás. Exacto. Bueno, pues gracias. Con gusto. Listo. Entonces, chicos, vamos a dejar hasta ahí acá la sesión. Espero que haya quedado claro, que incorporemos esto, que aprovechen Semana Santa para reflexionar, para descansar, para hacer trabajos, ponerse al día
Eso sí, cuidarse mucho en cuanto a su salud, a sus familiares y demás, tener el mayor cuidado posible para evitar inconvenientes, para evitar todo eso, porque el tal virus sí existe, entonces tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, una feliz noche, muchachos, que descansen. Inge, muchas